Hace más de 2500 años, en las majestuosas tierras del Himalaya, un príncipe tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Renunció a un vasto imperio, a sus riquezas, a su poder, no para conquistar nuevas tierras, sino para conquistar algo infinitamente más grande y complejo, su propia mente, al igual que otros grandes avatares de la historia, a quienes llamamos los hijos del sol. Su nacimiento estuvo rodeado de eventos milagrosos y su vida se convirtió en una búsqueda incansable de la luz verdadera. Pero a diferencia de los grandes guerreros o de los profetas que hablaban con fuego, él encontró su victoria definitiva en el silencio, en la quietud profunda de la meditación. Su nombre era Siddhartha Gautama, pero el mundo lo conocería como el Buda, el iluminado. Bienvenidos a Entre Luces y Sombras. Hoy vamos a descodificar al sol de la mente. ¿Cómo es posible que un hombre nacido en la India llegara a conclusiones tan similares sobre la naturaleza de la luz como los faraones del antiguo Egipto o los sabios de otras culturas solares? ¿Qué conexión secreta une a estas figuras a través del tiempo y el espacio? Acompáñame en este viaje para descubrirlo. La tradición nos cuenta una historia asombrosa sobre el nacimiento de Buda. Su madre, la reina Maya, tuvo un sueño profético en el que un elefante blanco de 6 colmillos entraba en su costado, un presagio de la llegada de un ser puro y poderoso. Se dice que nació de forma mística, sin causar dolor, en un jardín sagrado en Lumbini. Y lo más increíble de todo es que, al dar sus primeros 7 pasos, de sus huellas brotaron flores de loto perfectas. En mi libro, profundizamos en el significado oculto de este simbolismo. El loto es un arquetipo universal de la conciencia. Es una flor que nace del fango oscuro y denso del fondo del estanque, del mundo material, pero emerge a la superficie y florece inmaculada, sin una sola mancha. Representa la conciencia pura que puede existir en el mundo sin ser corrompida por él. Tras su nacimiento, sabios y ascetas acudieron a verlo y, al observar las marcas en su cuerpo, profetizaron 2 posibles destinos: o sería un rey del mundo, un monarca universal que gobernaría con justicia, o sería un salvador de la humanidad, un ser iluminado que mostraría a todos el camino para liberarse del sufrimiento. Una vez más, vemos repetirse el patrón del niño divino, el niño solar, que es perseguido o tentado por las fuerzas de la oscuridad, representadas aquí por Mara, el señor de la ilusión, antes de poder cumplir su destino luminoso. Buda no es simplemente un personaje histórico, es la encarnación de un estado de conciencia superior. Es el estado al que llega la luz solar, la energía primordial de la creación, cuando se vuelve plenamente consciente de sí misma a través de una mente humana. Para poder convertirse en ese sol de la mente, Siddhartha tuvo que atravesar su propia noche oscura del alma. Creció en un palacio, rodeado de lujos y placeres, protegido por su padre de cualquier visión de sufrimiento. Pero el llamado de la verdad era más fuerte. En sus incursiones fuera de los muros del palacio, se encontró cara a cara con la realidad de la existencia. Vio a un anciano, a un enfermo y un cadáver. Comprendió que la vejez, la enfermedad y la muerte son inevitables para todos. Este impacto lo llevó a la gran renuncia. Abandonó su vida de príncipe, a su esposa y a su hijo recién nacido, no por falta de amor, sino por un amor más grande hacia toda la humanidad. Se propuso encontrar una salida al ciclo del sufrimiento. Durante años, practicó las más duras austeridades, casi hasta el punto de morir, pero se dio cuenta de que ese no era el camino. El camino era el equilibrio, el sendero del medio. Finalmente, se sentó bajo una higuera, que pasaría a la historia como el árbol Bodhi, el árbol de la iluminación, y juró no levantarse hasta haber encontrado la respuesta. Fue entonces cuando Mara, el demonio de las sombras y las pasiones, desató todo su poder contra él. Le envió a sus ejércitos, a sus hijas seductoras, le mostró visiones de poder y gloria. Pero Siddhartha permaneció impasible, anclado en su meditación. Y justo al amanecer, con la aparición de la primera estrella de la mañana, Venus, la luz de la verdad, inundó su mente. Alcanzó la iluminación. Es una simple coincidencia que tantos salvadores y figuras solares compartan este vínculo con los astros, con el amanecer, con la victoria de la luz sobre la oscuridad. Buda enseñó que la única oscuridad real
es la ignorancia, la falta de entendimiento sobre nuestra verdadera naturaleza. En Entre Luces y Sombras, unimos los puntos. Las famosas 4 nobles verdades que él enseñó no son solo un dogma religioso, son en realidad un manual técnico, un método preciso para limpiar el espejo de la mente y permitir que el sol interno, nuestra propia naturaleza búdica, brille sin obstrucciones, reflejando la realidad tal y como es. Buda nos enseñó el camino de la paz, la serenidad del sol en su cenit, en reposo y equilibrio perfecto. Pero el arquetipo solar es multifacético, también tiene un lado salvaje, extático y regenerador. De la quietud contemplativa de la India, en nuestro próximo viaje, nos trasladaremos al éxtasis vibrante de la antigua Grecia. Exploraremos una figura que representa la vida, la muerte y el renacimiento cíclico a través de la naturaleza. Si quieres descubrir al Dios que muere y renace cada año a través del misterio del vino y la celebración, suscríbete y asegúrate de activar la campana de notificaciones, porque en el próximo video vamos a analizar a Dionisio, el hijo de la vid, el dios del éxtasis y la transformación. Gracias por acompañarme en este viaje, en Entre Luces y Sombras.